Bueno, ahora me tocó hacer el problema 3.215. Empezamos, soy Abraham para la presentación. El problema nos dice que hay un circuito como el que se muestra aquí, en donde en dos nodos de estos tenemos un voltímetro. Si es que se alcanza a apreciar. Nos dice que calculemos el voltaje que hay desde este nodo a este nodo, que en otras palabras pues es el mismo nodo C porque vemos que está conectado a nada. Entonces es como si estuviera aquí el nodo. Nos pide el voltaje, entonces comenzamos con el análisis. Primero que nada tenemos que ver si podemos calcular directamente voltaje, y vemos que no, ya que el voltaje está expresado en términos de una variable I. Esa variable I es la corriente que entra por el nodo A. El voltaje es 80 veces I. Entonces, si obtenemos esta I, que es la intensidad de la corriente, podemos obtener el voltaje. Si podemos calcular la I en este circuito, en esta parte de aquí, pues ya sería todo. Solo que si analizamos también esta parte, se ve que no se puede calcular. Si obtenemos de aquí, vemos que entra la corriente I, pero baja una cierta cantidad que son 0.25 amperes. Entonces ya sabemos que de esta le sale 0.25. Y también sabemos que para acá o va a entrar o va a salir una corriente. Puede entrar o salir una corriente. Esa es la que nos interesa para poder calcular. Para poder calcular la I. Entonces, como no sabemos cuál es la intensidad que llega, podemos utilizar la ley de Kirchhoff de corriente, que dice que intensidad, I es igual a las que salen. Bueno, la que entra es igual a la que salen. En este caso es 0.25 y más 80 y perdón, una corriente I, no es 80 I, una corriente I, vamos a llamarla, ¿no? I mayúscula, no sabemos cuál es, no sabemos si está en un sentido positivo o si está en un sentido negativo. I1 vamos a llamarla, o simplemente I, va a ser lo único que utilicemos. Bueno, con esto podemos ahora sí despejarlo, ya que es la única forma, es la única cosa que podemos hacer aparte de utilizando la ley de Kirchhoff en este circuito. Entonces lo que nos queda ahora es utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, para calcular el voltaje tenemos que calcular cuál es la I que pasa por aquí. La I que pasa por aquí es esta. Aquí la vemos, podemos despejarla. Sabemos que la I va a ser igual a I minúscula menos 0.25 amperes, que son los que llegan. Ok, entonces la ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que toda la suma de voltaje que hay en el circuito pues me va a dar 0. Sabemos que con el cuenta que estos son dos nodos, el voltaje aquí va a ser igual. Entonces no nos importa tanto. Tenemos que ver cómo se interactúa el voltaje en el grande. Bueno, tenemos que el voltaje en esta resistencia el voltaje en la resistencia de CAB sí, vamos a dejarlo
Vamos a dejarlo de CA, perdón, de CA. Vamos a dejarlo como CA más BAB más de BAC. Bien. Esto es igual a 0. Ahora, tenemos la ecuación, la fórmula para la cual es igual el voltaje de CA, que si utilizamos la ley de Ohm nos dice que va a ser igual a intensidad I, que es la que estaba en este cable, la inicial, y 20 ohms por I, que sería 20I. Después tenemos que pasar una corriente por esta parte I mayúscula. I mayúscula es esto. Lo estamos aquí, no sé si se puede ver que estamos dejándolo en términos de I minúscula para poder encontrar la solución. Entonces tenemos que de A a B es igual a 60 y 60 y menos 0.25, que era lo que estábamos acá calculando ya antes. Seguimos con el voltaje de B a C. En este caso ya vemos que era 80i. Ok, 80i, y todo esto tiene que ser igual a 0. Procedemos a separar este término. Nos queda 60i menos 60 por 0.25 nos va a dar igual a 15, que es un cuarto, ¿no? Entonces tenemos 20i, 60i, 80i menos 15. Lo voy a escribir acá. 20i más 60i más 80i menos 15 igual a 0. Entonces si pasamos para el 15 nos va a quedar que sumando 20 con 80 nos da 100, 60, 160, y para acá el 15 nos va a quedar que la I es igual a 15 entre 160, que esto es igual a 3/32 avos. Ok, aquí de hecho ya quedaría resuelto, porque si sustituimos esta I aquí ya tendremos el voltaje que pasa de B a C. Pero no es el caso. Bueno, sí es el caso, pero tenemos que justificar. Entonces tenemos que de C a A ya tenemos la I, que nomás sería aplicarla aquí. Tenemos voltaje de C a A igual a 20 por esto, que sería, permíteme, sería 15 volts. ¿Por qué? Porque multiplicamos 20 por esto, nos va a dar esto. Tenemos de A a B. Sí, tenemos de A a B. Bueno, como estamos viendo, la corriente aquí parece, bueno, nos dejamos intuir que va para acá, solo que si vemos 3/32 avos
es menor a 0.25 porque 0.25 es un cuarto, entonces un cuarto es mucho más grande que 3/32. Entonces estamos diciendo que como llegó aquí 1 y aquí bajó un número más grande, entonces de aquí, de la I mayúscula, o sea la I que está aquí, va a venir una corriente. Entonces va a venir para acá. Va a venir de derecha a izquierda. Una corriente más grande. Esa corriente se puede calcular de la forma restándole a 0.25 esto, ahí, para saber cuánto le falta para que la suma de estos dos de arriba me sea igual a la que está saliendo por abajo. Eso va a ser igual a también se puede aplicar aquí, pues lo que estamos viendo, que I va a ser igual a 5/32 de acá para acá. Ok, entonces el voltaje en este caso de A a B va a ser de menos a más. Entonces si estamos diciendo que es de B a A, sí sería positivo, pero estamos diciendo que en este caso, bueno, si de B a A, para que me den puros valores positivos, es igual a 75/8. Esto pues con ayuda de la calculadora, ¿no? ¿Por qué? Porque pues multiplicamos la intensidad que estaba pasando por aquí, que era 5/32 por 60 ohms, pues me da esto. Después tenemos de B a C, que sería 15 medios, que es pues sustituyendo la I que teníamos antes por 80 y nos va a dar eso. Y así ya tenemos el voltaje que nos estaba pidiendo desde el principio. Ahora si sumamos todas estas, pues ya sabemos que como estas van en esta de C a A y de B a C van en el sentido horario, pero de A a B va a sentido antihorario, vamos a sumar este voltaje más este menos este, y así nos va a dar 0. Se puede comprobar haciendo la suma de este y este menos este, pero el problema nomás me pide el voltaje, entonces ahí está y quedó.